el tema de esta tarde es algo que ha surgido y que ha tomado mucha relevancia a partir de lo que estamos viviendo, no solamente de los tiempos, sino sobre todo, como lo dice el título, las formas, ¿no? Y las capacidades incluso que tenemos para almacenar cualquier tipo de información, no nada más audio o sonido. A partir de eso, no sé si ustedes han escuchado un término que yo encontré y que funcionó muy bien como ejemplo, sobre todo para ahora llevar esta plática de manera virtual, ¿no? ¿Qué es el balconismo? Este término, esta idea, es más un símbolo en forma de palabra que surgió a partir del coronavirus como detonante de nuevas formas de creación artística sobre todo, ¿no? Este confinamiento que ha surgido, que es un confinamiento simultáneo y que ha tenido quizás a más de 3,000 millones de personas en todo el planeta, ha cambiado por completo la manera en que nosotros no solamente creamos contenido, sino también la manera en que nosotros consumimos contenido y cómo lo compartimos además, ¿no? Entonces, yo les preguntaría si en algún punto se han puesto a pensar si este cambio puede hacerse duradero, puede alterar nuestros comportamientos en el futuro, ¿no? Que es justamente lo que creo que nosotros somos los más interesados, ¿no? Pensando en el futuro. Pensar si puede germinar, si puede impulsar o inspirar estas nuevas formas de creación, no solamente en las artes o en la literatura, sino sobre todo algo que nos atañe a todos nosotros, la producción audiovisual, ¿no? Dejando un poco a un lado de dónde lo vamos a transmitir y hacia qué canal. Vamos a pensar sobre todo en producción audiovisual. Entonces, ¿puede esta pandemia generar nuevos sismos? Vamos a revisarlo, ¿no? Hay productores, hay creadores de contenido, gestores, que realmente así lo creen, ¿no? Tienen a la vista un ejemplo que es una metáfora de lo que ya está ocurriendo y de algún modo podría subsistir y tal vez sí debería, pero bueno, vamos a resolver esas preguntas conforme vaya avanzando la plática y quizás al final compartimos comentarios. Ahora, un ejemplo de todo esto quizás es justamente algo que yo estaba leyendo en un artículo respecto al director del Museo de Reina Sofía. Él es Manuel Borja. ¿Qué nos decía? Él es el primero incluso que recurre a usar esta metáfora, ¿no? Esta metáfora de la salida de la gente no solamente a los balcones, sino a los patios, a subrayar una realidad, a vivirla, a grabarla y a compartirla con las posibilidades inmediatas que ellos tienen, ¿no? No solamente en el mundo del arte oficial, ¿no? O en el mundo de producción audiovisual, sino también a las personas prácticamente a pie comunes, ¿no? Que con sus herramientas pueden generar lo que ellos puedan y esté a sus alcances. Entonces, incluso coincide con Jacques Lacan, que esto lo denominó como extimidad, ¿no? Esto de extimidad es un concepto bien interesante porque se refiere a lo íntimo que está ahora en lo exterior, ¿no? Y eso es algo sumamente importante, ¿no? Porque es lo que ha sucedido, esa necesidad de nosotros ahora de exteriorizar lo que antes solamente comprendíamos y compartíamos hacia nosotros mismos. Entonces, antes de pasar al tema técnico y empezar a profundizar y escuchar sonidos y demás cosas, quiero hacer conciencia de cómo está la situación en Internet. ¿Por qué quiero hacer conciencia de eso? Porque es justamente donde el tema del que les voy a platicar se desarrolla en su mayoría y también con mayor fuerza, ¿no? Entonces, la situación ahora ha cambiado completamente. Ha llevado la tele y la radio con mucha mayor velocidad, con muchas mejores ventajas de calidad, incluso de transmisión, y también bajo un término que también se ha denominado asincrónico. Es decir, ¿qué quiere decir? Que los contenidos almacenados están disponibles en cualquier momento del día. Tú no estás forzado a sentarte en el sillón, a encender la tele, a encender el radio, a encender cualquier dispositivo que uses para ver un contenido. No estás amarrado a verlo justamente y solamente al horario determinado en que va a iniciar. Para nada, ¿no? Ahora
tú puedes reproducir ese contenido de manera asincrónica, es decir, en cualquier momento durante el día y a lo mejor quizás verlo por fracciones, ¿no? Quizá por 15 minutos, por media hora, por una hora, verlo completo, no pasa nada, ¿no? Ahora, ese medio de almacenaje no solamente está en la nube, sino que además está disponible todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante ver esta situación digital de Internet, ver los medios, cuáles son los más usados, ¿no? Sobre todo YouTube, es increíble el potencial que tiene, es increíble cómo almacena contenidos de cualquier nivel, de cualquier calidad, no solamente contenidos sumamente serios, ¿no? Sino también contenidos que realmente no lo son, ¿no? Contenidos que valdría la pena quizás decir que no deberían de estar ahí disponibles para todo el mundo. Sin embargo, esto se ha vuelto una libertad completa. Entonces, el tiempo que invierte el usuario, ¿no? Es algo que les hablaba hace un momento, ¿no? Pensando en esta idea del modo asincrónico de compartir y de reproducir contenidos, el tiempo que nosotros empleamos para ver estos contenidos en las diferentes plataformas es increíble, ¿no? Entonces, yo quiero ahora hacer un poquito de conciencia, un poquito de pausa. ¿Sobre qué? Sobre nuestra relación con el sonido, ¿no? ¿De dónde viene? Y cómo es que nosotros nos vamos viendo, nos vamos encontrando y cómo vamos fortaleciendo esa relación del sonido y también nosotros como dedicados y como profesionales a explotar esa relación que la gente tiene con el sonido. Bajo qué argumentos lo hacemos, ¿no? A veces ahorita es importante frenar y revisar todos esos argumentos y entonces quizás vamos a encontrar cosas que a lo mejor habíamos dejado de ver, cosas que a lo mejor no habíamos visto o quizás cosas que ahora a partir de entonces vamos a construir de una mejor manera. Entonces, vamos a ver este video. Ok, si se dieron cuenta, nosotros justamente estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y el video me parece que dejó visible esa parte, ¿no? Entonces, vamos a hablar principalmente de algunas relaciones más fuertes que nosotros tenemos con el sonido y vamos a tratar de describirlas también con algunos ejemplos. Por eso es que les decía que si pueden tener audífonos es mucho mejor, pero ahí va. El primer nivel. ¿A quién no le encanta escuchar ese sonido por las mañanas? Nos pone de malas, ¿no? Completamente. Esos motores de uno o dos pasos son horribles. Entonces, a nivel fisiológico es increíble cómo el sonido tiene una capacidad para estresarnos, como en este caso, ¿no? Para generar esas hormonas y esas tiradas de cortisol enorme, ¿no? Que nos generan, en este ejemplo, pues para mal, pero también en algunos casos se generan como una gran cantidad de excitación para lograr algo muy bueno, ¿no? Sin embargo, bueno, este es el primer nivel y es el nivel, incluso estos ejemplos, algo importante que quise mostrarles es justamente ejemplos en la vida diaria, ¿no? En la vida cotidiana, a los que cualquier persona se ve expuesto. Entonces, ¿qué pasa ahora, por ejemplo, cuando teníamos no solamente para trabajar, sino para convivir y para tal, con estos nuevos espacios enormes, abiertos, ¿no? Y que de pronto somos multifuncionales, pero nuestra capacidad, nuestro ancho de banda para escuchar lo que diferentes personas están hablando al mismo tiempo y además comprenderlo,
no nos da, ¿no? Nosotros no tenemos esa capacidad para, sí para hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero difícilmente para escuchar y además entender, comprender lo que diferentes personas dicen al mismo tiempo. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan o si en algún momento antes de la pandemia estuvieron trabajando en este tipo de espacios. Era increíble y lo que la gente hacía por ese horror de escuchar a todos era ponerse los audífonos, aislarse de todo, ¿no? Era la única manera de crear o simular barreras físicas. ¿Cómo? Poniéndose audífonos, ¿no? Pasa a nivel psicológico, ¿no? Por ejemplo, quizás en algunos de ustedes, por ahí, a lo mejor la música les aburrió, a otros les hizo sentirse melancólicos, quizás tristes, sería bueno que por ahí nos dijeran. Sin embargo, a nivel psicológico es bien importante cómo, en este caso, la música, pero cualquier tipo de sonido, también nos puede llevar a una emoción distinta, ¿no? Y eso nosotros, a nivel audiovisual, lo manejamos de una manera increíble, incluso es el éxito, ¿no? Sobre la imagen, ¿no? Saber qué es lo que hay atrás. A veces cuando la imagen es una imagen donde sucede algo feliz y de pronto la música es triste, es algo muy contrastante y es algo como que incluso le ponemos mucha más atención y nos lleva a unas emociones que antes no habíamos sentido, ¿no? Ese contraste de estoy viendo algo muy feliz y la música está muy triste, o al revés, la música está muy feliz y la imagen es muy triste, entonces también es un contraste que incluso el cine ha explotado increíblemente, ¿no? Es increíble lo que generan las olas de mar. Esas olas de mar siempre nos hacen tener esa sensación de descanso, como el muchacho que está en la imagen, ¿no? Esa sensación de descanso tiene una referencia completamente a la frecuencia que nuestro corazón tiene al estar latiendo. Por eso, cada vez que nosotros escuchamos esas olas de mar o estamos a la orilla del mismo mar, nos sentimos con esa tranquilidad, con esa sensación de pleno descanso y nos encanta a la mayoría de ustedes, porque a mí no, el mar, ¿no? Y estar al lado o cercano a él. Entonces, a nivel fisiológico, es increíble también esa relación que tenemos. Ahora, ya casi por último, continuando y explotando los sonidos naturales, el sonido de las aves, ¿no? Nos llevan a esa sensación de que todo está bien. Si nosotros amanecemos y están las aves cantando, sabemos que todo está bien, porque lo hemos aprendido a lo largo de cientos de años, en películas, en cuentos que nos contaban de niño, ¿no? En historias, incluso lo hemos vivido, ¿no? Si nosotros abrimos los ojos en la mañana y escuchamos los pajaritos cantar, entonces significa que está bien, todo, ¿no? Al contrario, nos preocupamos cuando no están cantando, ¿no? Entonces, es increíble también esa relación que nosotros tenemos bien estrecha, ya prácticamente en nuestro ADN, incluso social. Pero, por ejemplo, ¿quién no recuerda subirse al carro y de pronto encender el estéreo, encender la radio y poner o escuchar una canción que nos gustara? ¿Qué impulso nos daba? El comportamiento nos cambiaba por completo, ¿no? Ok, entonces esa manera, por ejemplo, de modificar nuestro comportamiento es sumamente increíble, dado que incluso
Muchas veces en algunos sitios que llegábamos a visitar y nosotros pensábamos estar una hora, quizás menos, quizás un poquito más, pero de pronto nos pasamos todo el día, toda la tarde, toda la noche en ese sitio, dado que la estancia y esa relación benéfica que surgió a partir de escuchar un sonido o escuchar la música, entonces nos hizo modificar el comportamiento para estarnos ahí más de lo que nosotros habíamos pensado. Ok, entonces ahora ya que establecimos nuestra relación con el sonido, vamos a hablar ahora del tema que nos trae y que nos va a mostrar hacia dónde va, hacia dónde va la tendencia de nuestra nueva forma de crear. Saludos, Aram. Aquí tenemos un comentario de acuerdo a tu tema. Nos dice Fernando Javier: la música puesta, cuando hablo del nivel psicológico, evoca arte de la música. Incluso para agregar, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Javier. Yo tenía un maestro de la teoría de la música, que decía que nosotros teníamos la necesidad de los instrumentos de percusión porque queríamos relacionarnos con la tierra completamente. Que teníamos la necesidad de los instrumentos de viento como trompetas, clarinetes, saxofones, por la necesidad nuestra de relacionarnos con el viento, con el aire. Y por último, la necesidad de crear instrumentos que surgieron como de cuerdas, piano, violines, guitarras y demás para asociarnos de una manera más natural con el agua, ¿no? Con esos elementos de la tierra. Entonces sí, a nivel psicológico, la fuerza y la relación que tenemos es increíble. Yo creo que quizás sea la más fuerte, ¿no? Y por eso también, hablando ahora o a partir de esta idea y de esa necesidad de compartir nuestro entorno y de relacionarnos con él, es que surge un término que se ha denominado ambisonics y que si lo trasladamos al español, quizás no sea lo correcto, pero podemos denominarlo ambisónico, ¿no? Ok, entonces, pero a partir de ahora vamos a llamarla ambisonics. ¿En qué consiste esta teoría? Esta teoría que además, pues la verdad es que no es nueva, ¿no? Ambisonics nace como una solución de audio espacial para la recreación de paisajes sonoros, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Capturar completamente todo, ¿no? Se han evaluado sus prestaciones tanto para la reproducción de audio en sistemas de altavoces como en un sistema de escucha binaural. ¿A qué me refiero con esto? Esto último de binaural quiere decir que o prácticamente siempre se van a usar audífonos, ¿no? Entonces, hablando y llevándolos a los antecedentes, voy a compartir de nuevo. Ok. ¿Cuáles son los antecedentes del sistema ambisonics de sonido envolvente? Pues esta es una tecnología que, como les digo, permite grabar, permite manipular y permite reproducir audio en sistemas de altavoces prácticos para que los oyentes puedan percibir los sonidos ubicados en el espacio tridimensional. Ahora, esto puede ocurrir si bien a lo largo de un escenario horizontal de 360 grados, es decir, sistemas pantofónicos, o a lo largo de una esfera completa, que quiere decir que estaría entonces hablando de un sistema perifónico. Ambisonics se desarrolló a principios de la década de 1970, imagínense, ¿no? Por un grupo de investigadores británicos, y el principal impulsor de esto fue Michael Gerson. Entonces, este nombre surge a partir de las raíces latinas, ¿no? de envolvente, que quiere decir, o es ambire, ir alrededor, rodear, y el sustantivo sonos, que es sonido, ¿vale? El enfoque básico, hablando de ambisónico, es tratar de una escena de audio como una esfera de sonido de 360 grados, donde el sonido viene y proviene de diferentes direcciones alrededor de un punto central. Eso es lo importante, el punto central. Es donde se coloca este micrófono durante la grabación. Y voy a... Espérame. Ahí está, ok.
Entonces, a partir de este punto central, que es donde se coloca el micrófono durante la grabación o donde se encuentra el punto óptimo, ¿no? El punto dulce que a veces también conocemos del oyente, Ambisonics, hay que decirlo también, no fue adoptado comercialmente hasta hace poco, quizás, y yo pienso que a partir de estos momentos de pandemia es que el desarrollo de la industria de realidad virtual ha tenido mayor fuerza. Entonces, justamente ese empuje que ha tenido la industria audiovisual de realidad virtual ha llevado al método o a la técnica Ambisonics de grabación a su mayor nivel de producción y de consumo. ¿Ok? ¿Qué podemos decir ahora entonces de la teoría? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo la podemos entender? ¿Cómo la podemos dividir? ¿Por dónde podemos comenzar? La tecnología Ambisonics está distribuida en 4 fases. Primero, la grabación con técnicas microfónicas, codificación de formatos, esa es la 2. La 3 es de codificación en un determinado número de canales. Y por último, tenemos la reproducción a través de un número determinado de altavoces. Vamos a comenzar primero por las técnicas de grabación. Esas técnicas de grabación las vamos a ejemplificar con estos lóbulos, donde la teoría matemática de las señales usadas por Ambisonics o en Ambisonics es conocida como la teoría de los armónicos esféricos. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta teoría? Pues es aquí donde se puede reconstruir una señal por medio de la suma de componentes individuales. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos y los vamos a ubicar. La cantidad de estos armónicos que se emplean se conoce como el orden de la teoría Ambisonics. ¿Ok? Esto se entiende como un orden cero o, en este caso, W, que es la función omnidireccional o nuestra referencia omnidireccional. El primer orden incluye el orden 0 y de ahí ya tenemos otros 3 órdenes, que es X, Y y Z. El segundo, además de estos 4, incluye 5 armónicos más y así sucesivamente. Esto tiene mucho que ver con la psicoacústica también. Pero ahorita vamos a trabajar solamente con el primer orden, ¿ok? Porque me gustaría englobar todo en estos minutos, pero se vuelven muy pocos. Entonces, siguiente etapa, micrófonos. Vamos a tener en cuenta de la explicación anterior, existen 2 técnicas microfónicas con las cuales podemos obtener un registro adecuado para esta codificación en modo o en la técnica ambisónica. ¿Ok? Existe primero la técnica clásica, que utiliza una composición de 4 micrófonos distintos pero coincidentes. ¿Ok? Por un lado, se coloca un micrófono omnidireccional, que va a ser nuestra referencia W, como vimos en la pasada, y eso es para captar el ambiente completamente. Y por otro lado, se añaden 3 micrófonos bidireccionales, y cada uno va orientado en cada eje de coordenadas, ¿no? ¿Qué pasa con esta configuración? Pues se consigue un registro de las variaciones de fase e intensidad de la señal. Esta señal, pues es una señal acústica que justamente cae en los 3 ejes del espacio con cada uno de los micrófonos bidireccionales y en un registro global gracias al micrófono omnidireccional. Entonces, de esta manera, nosotros podemos capturar toda la información y variaciones del espacio tridimensional, consiguiendo codificar la información acústica en un formato llamado formato B. Y para ello, por favor, vean esta imagen. Este formato B es un formato o una forma de grabación que permite después decodificarla a un número arbitrario de canales y diversas configuraciones de distribución de altavoces. ¿De qué va a depender esa distribución de altavoces? Pues justamente y realmente de las capacidades que nosotros tenemos en el número de canales que grabamos, que decodificamos, y también del número de altavoces que tenemos capacidad para montar en el espacio, ¿no? Ahora,
Hay que tomar en cuenta también que una condición indispensable para la efectividad de esta técnica es que las cápsulas de los micrófonos deben ser sí o sí absolutamente coincidentes, que eso es algo muy difícil, ¿no? Algo muy complicado y que puede afectar al resultado final si se utilizan micrófonos independientes. Ahora también, ¿qué otro error puede haber en esta técnica? Es que el patrón polar no puede ser el mismo, la relación entre sensibilidades tampoco puede ser la misma, quizás entre el campo directo y el campo difuso de los micrófonos, ahí también puede haber muchos errores, ¿no? Sin embargo, este problema ahora se ha solucionado en gran medida con micrófonos creados específicamente para capturar bajo la técnica Ambisonics, ¿no? Y para ello es justamente, y voy a dejar de compartir el dibujo para que vean el que yo tengo acá. Es justamente el que yo tengo en la pantalla y que tengo justo en mi mano, ¿no? Esta es la manera en que se ha solucionado el problema y es la manera en que ahora, pues no necesitas ser, o más bien por eso es que ahora vemos en YouTube adolescentes que crean contenido en realidad virtual, ¿no? Y que tienen la cantidad de visitas que tienen, porque todo está, como ustedes pueden ver, en la palma de mi mano, ¿no? A esa capacidad y con esa facilidad, ¿no? Incluso. Entonces, ¿qué pasa con este micrófono? Pues este micrófono es una matriz tetraédrica de cápsulas de micrófono nominalmente cardioides, ¿no? Y las señales de esta cápsula se procesan de una manera que den 4 señales de salida en formato B. Ahora, estas señales son proporcionales a la presión y al vector de velocidad de partícula tridimensional en el centro de la matriz. Voy a regresar a la imagen de la cabeza para que ejemplificar esto que les estoy hablando. Ahí está. Entonces, ¿qué logramos? Pues logramos capturar esféricamente el sonido proveniente de todas las direcciones a partir de un solo punto en el espacio, ¿ok? Ahora también hay que hablar que estas 4 cápsulas son 4 canales en formato A que tienen que convertirse ahora en un set de canales en formato B. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un software, ¿no? Ya tenemos y ya hablamos de que necesitamos micrófonos, necesitamos un DSP que alinee todos los micrófonos y además ahora necesitamos un software para decodificar de formato A a formato B. Ok, y ese software lo vamos a conocer más adelante. Cuando se realiza y cuando nosotros utilizamos y hacemos una grabación con estos micrófonos Ambisonics, se obtienen 4 señales y estas 4 señales las vamos a conservar todo el tiempo, ¿no? Estas 4 señales siguen siendo referencia en el plano cartesiano, en el que conocemos, que le llamamos antropométrico, ¿no? Y se etiquetan estas señales de las 4 cápsulas de la siguiente manera, como podemos ver aquí en el cubo, ¿no? De W, Z, Y, X, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa o de qué manera es que yo voy logrando tener esta cobertura de 360 grados? Pues bien, cada vértice del cubo, este cubo imaginario que nosotros vimos en la diapositiva anterior, se define por la intersección de 3 caras. Así, por ejemplo, un micrófono dirigido hacia adelante, izquierda y arriba, será etiquetado como FLU, Front, Left, Up, ¿de acuerdo? Y así la selección habitual de las posiciones va a ser FLU, FRD, Front, Right, Down, quizás, ¿no? O como podemos ver en la diapositiva, ¿no? Donde la señal W corresponderá a un micrófono omnidireccional, mientras que X, Y y Z serán micrófonos de velocidad, ¿no? Con un patrón de directividad que se asemeja a una configuración de 8. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de conversión de formato A a formato B? Estos se realizan a través de operaciones matriciales de las señales recogidas de las cápsulas, ¿no? Es decir, las fórmulas matriciales serían las que nosotros estamos viendo justamente en la diapositiva, ¿no?
Pero hay que tomar en cuenta que las señales con el apóstrofe no son las señales de salida, equivalentes al estándar en formato B. Estas siguen estando en formato A. Requieren, además, operaciones de filtrado, que son las que realiza el software, ¿no? Y estas operaciones de filtrado están regidas por 2 filtros distintos, aplicando a cada uno de ellos en función del canal de entrada. Suena un poco complicado y quizás si les muestro la fórmula de cómo realizar estas operaciones, quizás sí no sea tan sencillo y también nos involucre más tiempo del que nosotros tenemos para llegar al resultado. Sin embargo, hablando, y mucho tiene que ver con el título, ¿no? La nueva forma de crear y almacenar contenidos. Ya hablamos que los contenidos también están de una manera sincrónica, disponibles en cualquier sitio a cualquier hora. ¿Qué pasa con esta nueva forma de crear? Pues también está disponible en cualquier sitio, en cualquier hora, gracias a estas nuevas herramientas, ¿no? Tú no solamente tienes que estar forzado a cargar con tu maleta enorme, donde llevabas altavoces, donde llevabas micrófonos, llevabas montones de cableado, llevabas DSP, llevabas amplificador, audífonos, no sé, stands, lo que tú necesitabas con la tecnología que conocíamos antes y que usábamos antes para hacer este tipo de creaciones. Ahora, como les mostré, pues ya está en la palma de tu mano crear ese contenido y además de poder estar en la palma de tu mano, está disponible en cualquier momento, en cualquier sitio, ¿no? Ahora, vamos a hablar y les voy a mostrar qué pasa con el software Ambisonics. Y para ello, vamos a abrirlo. Aquí está. Ese software, para que se vea, ustedes sepan, es un software desarrollado por Zoom. Este software ustedes lo pueden descargar directamente desde la página de Zoom, Sound Labs o Zoom Corp, como lo conozcan. Zoom actualmente se ha enfocado y desarrollado mucho estas herramientas de grabación y estas herramientas de grabación han crecido a cualquier nivel, ¿no? Me refiero a nivel de producciones internacionales que han ganado premios alrededor de todo el mundo o llevárselo al usuario promedio, al usuario más común, al usuario a nivel musical, al usuario que tiene esta necesidad por medio de estos tiempos de pandemia de crear o de poner en práctica lo que de pronto ve en algún contenido o de pronto si está estudiando comunicación, está estudiando cualquier tipo de producción audiovisual. Estas herramientas le ofrecen sobre todo la facilidad y el entendimiento de qué es lo que yo quiero transmitir, de qué es lo que yo quiero y cómo quiero emocionar a los que me van a ver, ¿no? Y cómo yo, sobre todo, como es Ambisonics, no quiero perderme nada de lo que está sucediendo y quiero comunicarlo todo y quiero compartir todo. Entonces, si quiero hacer eso y además quiero hacerlo de manera más eficiente y más rápida, tengo estas herramientas como este software, que les repito es gratuito, ustedes pueden descargar desde la página y pueden empezar a discernir esto que les he platicado, por ejemplo, del plano cartesiano y que ustedes pueden ver aquí la manipulación de mi centro, ¿no? De mi referencia izquierda, derecha, arriba, abajo, y que además en el software yo tengo la capacidad de hacer esa manipulación a nivel estéreo, a nivel binaural, a nivel surround o hacer un custom LR. Voy a tratar de describir un poquito lo que pasa en el software. Hay que entender primero que aquí existe un factor de directividad. Ese factor es de 0.707 que vimos en las ecuaciones anteriores, ¿no? Pero eso da como resultado una respuesta direccional de origen cardioide para cada altavoz. Y realmente esto es óptimo para posiciones de escucha cercanas a los altavoces o fuera de la matriz de altavoces. Hay que tomar en cuenta también que cuando el área de audición prevista es significativamente más pequeña que la matriz de altavoces, se puede emplear una forma más hipercardioide quizás, ¿no? Aumentando el factor de directividad, ¿no? Y esto
nos va a dar como resultado una imagen mejorada para los oyentes localizados centralmente. Ahora, en cuanto a diseño en el software Zoom Ambisonics Player, los sistemas que utilizan el formato B, es decir, una vez que ya decodifiqué mis 4 señales que estaban originalmente en formato A o que fueron capturadas originalmente en formato A y que ahora ya las tengo en formato B, para transportar la información grabada requieren de 4 canales para una codificación completa de los sonidos, hasta la precisión que se puede obtener con 4 micrófonos de primer orden, ¿no? Es decir, que hay que tomar en cuenta también que aquí estamos hablando de microfonía especializada, no podemos usar cualquier tipo de micrófono, ¿no? El número mínimo de altavoces requeridos para la reproducción es... Y eso es sumamente importante, porque una vez que yo decidí decodificar mis archivos, mis 4 archivos, ya sea en binaural, en Ambisonics o en 5.1, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, para sistemas pantofónicos, el mínimo son 4 altavoces para localizar las fuentes originales en el plano horizontal. Entonces, mínimo 4. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los sistemas perifónicos? Aquí necesitamos como mínimo 8 altavoces para localizar las fuentes originales, tanto en el plano horizontal como en el plano vertical, ¿ok? Y también hay que tomar en cuenta una cosa, que Ambisonics es el único sistema de sonido envolvente que emplea este tipo de procesado psicoacústico para optimizar las señales anteriores a la reproducción sobre las posiciones de los altavoces determinados por el usuario. Y finalmente, no existe una configuración concreta para la reproducción de grabaciones. No hay esquemas, no hay cosas que van a ser ley todo el tiempo. Todo eso va a depender del resultado que yo quiero dar, no solamente tomando en cuenta el espacio, tomando en cuenta lo que yo capturé, sino también tomando en cuenta el escuche, ¿ok? Esto, como les digo, va a ser completamente determinado por el usuario y va a ser el que va a decidir la configuración de los altavoces en base, quizás, sí, a las siguientes limitaciones. Hay que tomar en cuenta que esas limitaciones pueden ser que los altavoces se situarán en la superficie de una esfera en cuyo centro se va a situar la gente, el oyente, ¿ok? Y la otra es que el número de altavoces necesarios es una relación de 1.5 veces mayor al número de altavoces y el orden de codificación, ¿vale? Ahora, hablando específicamente de lo que ustedes pueden ver aquí en la imagen, al lado de estéreo, yo tengo binaural. ¿Qué pasa en la conversión binaural? La industria de realidad virtual ha adoptado Ambisonics como estándar para ofrecer audio 3D en videos, juegos y experiencias de realidad virtual, que hablamos que es donde mayormente está este nicho, ¿sí? Pero en ocasiones el usuario final experimenta el audio a través de auriculares. Para ello se utiliza la tecnología de audio binaural. Esta es la forma más común de procesar audio ambisónico para la reproducción espacial binaural en auriculares, ¿no? Es de codificar estos canales ambisónicos para una determinada matriz de altavoces, pero luego, en lugar de enviar los altavoces reales, los canales se van a enviar a un procesador binaural que prácticamente los ubica. Ahora, ¿qué pasa con las aplicaciones? Ya hablamos que Ambisonics nació real y completamente a partir de la necesidad de audio espacial en videos 360, ¿ok? Pero, por ejemplo, para la realización de las siguientes aplicaciones, ha sido necesario estudiar la forma en que se habían creado estos videos 360 grados, introduciendo audio espacial a Ambisonics, con el objetivo de que el oyente pueda sumergirse en el contexto de una escena real, ¿no? Mediante un paisaje sonoro, y es justamente ahí donde este software Zoom Ambisonics Player pues resuelve los dos principales problemas de incluir audio espacial en una producción audiovisual. Y que justamente hablamos de uno de ellos al principio, ¿ok?
El primero de ellos es cómo hacemos que un archivo de audio suene en la misma dirección proveniente de la ubicación real, ¿no? Cómo yo llevo esa realidad que estoy escuchando y que se lo comparta a la gente y que tenga esa misma sensación de izquierda, derecha, arriba, abajo. Eso lo resuelve Misonix. Y lo segundo, cómo conseguir que cualquier audio espacial en formato B o archivo de audio no espacial sea interactivo para el espectador. Eso también lo resuelve Misonix. Ahora que nos ponemos estos lentes y de pronto giramos a la derecha y el sonido o las personas que vemos a la derecha justamente también se escucha en esa dirección, y si yo me acerco se escucha, incrementa la intensidad. Eso también se resuelve con Misonix y es sumamente increíble y sumamente importante cómo todo esto se resuelve. Sin embargo, ahora yo les preguntaría, de todos los sonidos, ¿cuál es el más poderoso que ustedes creen que existe? Y la razón por la que todos o la mayoría de las personas que nos dedicamos a producción audiovisual creamos que el sonido más poderoso que conocemos es la música, es primero por el reconocimiento. ¿A qué viene ese reconocimiento? Siempre sabemos si es un instrumento de cuerda, si es percusión, si es de viento, sabemos si el que canta es un hombre, es una mujer, y en todo momento lo primero que viene es justamente ese reconocimiento para luego tener una asociación a algo más, a otra cosa, ¿no? Lo asociamos a un motivo, lo asociamos a una experiencia, lo asociamos a una emoción, lo asociamos a una persona, a un sentimiento, y eso realmente hace que la música tenga el poder para hacer el sonido más poderoso que nosotros conocemos. Ok. Hay que tomar en cuenta y además algo que yo les recomendaría es la coherencia de lo que nosotros estamos grabando, lo que nosotros estamos compartiendo y lo que nosotros estamos experimentando para poder compartirlo. Que creo que en este momento nosotros, los que estamos en esta sesión, todos somos muy responsables, todos somos muy éticos y cumplimos a cabalidad, ¿no? Los contenidos. Sin embargo, esto es lo que nos va a dar fortaleza para de pronto separarnos de lo que el consumidor promedio puede llegar a consumir a nivel de radio, a nivel de televisión, a nivel de Facebook, a nivel de YouTube, a cualquier nivel, porque incluso se replica lo que sucede en radio y televisión, se replica en Facebook, se replica en YouTube. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, de mantener esa coherencia nos puede separar completamente de ese tipo de contenidos. También hacerlo adecuado, ¿no? Adecuado con el canal de comunicación, adecuado con el lenguaje, no solamente el lenguaje verbal o escrito, sino también el lenguaje, como en este caso de lo que estamos hablando, sonoro, ¿no? Y además de eso, siempre hacerlo valioso. ¿Por qué es importante hacerlo valioso? Porque justamente es la diferencia que cada uno otorga para las cosas que todo mundo hace, ¿no? La diferenciación y el valor que cada uno de nosotros puede entregar es lo que otorga mayor o menor medida la satisfacción de realmente compartir y comunicarnos con otros seres humanos. Y probado, creo que eso también es algo bien importante, que cada una de las herramientas que nosotros usamos, como estas que hoy les platicamos, están completamente probadas y comprobadas que funcionan a lo largo y a través de diferentes experiencias y en cualquier nivel y en distintas aplicaciones también. ¿Y de qué sirve todo esto? Pues realmente yo confío en algo, en una fórmula matemática y que realmente es muy sencilla de discernir, que es el microprogreso, ¿no? Nosotros cada vez que entonces nos acercamos a nuevas tendencias, nos acercamos a nuevas formas de crear, a nuevas formas de aceptar y de almacenar las cosas quizás, ¿no? Y aplicamos un pequeño esfuerzo, un esfuerzo casi insignificante. Realmente a largo plazo hay una gran diferencia entre no hacer nada en absoluto y un pequeño esfuerzo constante, ¿no? Entonces, yo estoy aprendiéndolo, yo estoy haciendo ese pequeño esfuerzo constante y les agradezco a todos ustedes que sé que tienen mucha más experiencia que yo y mucha más ventaja que yo, que tengan la bondad de compartirlo con generaciones como la mía, ¿no? Y que podamos aprender de ello y podamos sobre todo construir, ¿no? Ir empujando, como os decían al principio, que podamos las nuevas generaciones empujar y sobre todo construir juntos, ¿no?